protagonismo a todas estas sesiones. En primer lugar, como es de rigor y de justicia personal, profesional, académica, muchísimas gracias, Miguel Ángel, nuevamente, por tus conferencias tan magníficas que siempre aprendemos cantidad enorme de ellas. Enorme. La conferencia que hoy Miguel Ángel Espinosa nos va a dar se llama Identidad, Estética e Indumentaria en la cartelería israelí en la primera mitad del siglo XX. El nuevo tipo judío en la era del Palmaj. A Miguel Ángel Espinosa, su crédito académico le precede siempre enormemente en todas las cosas que organizamos y hacemos. Algunos, quizás de los asistentes, no le conozcáis plenamente, y si me permitís quiero esbozar brevemente, insisto, aspectos fundamentales, no todos, aspectos fundamentales de su currículum. Miguel Ángel Espinosa Villegas, profesor titular de la Universidad de Granada en el Departamento de Historia del Arte. Desarrolla su actividad investigadora en el campo de patrimonio arquitectónico y urbano andaluz, especialmente en los campos arte, estética y judaísmo, arquitectura y urbanismo hispano-judío y sefardí, teoría del arte, historia de la idea estética y de la crítica, arte, la paz y los conflictos, publicidad e imagen. Por lo que respecta a los proyectos de investigación I+D+I, podríamos mencionar el estudio comparado de las políticas de protección del patrimonio histórico de España, inventario de fuentes de información del patrimonio artístico de Andalucía, cultura de paz de Andalucía, experiencia y desafío, virtudes clásicas de la paz en la Europa mediterránea, y también, interesante y digno de mencionar, que ha sido autor y coautor de diversas obras, entre las que destacamos La estética y arquitectura, la sinagoga sefardí, y junto con la profesora Cano, Historia y cultura del pueblo judío. Ha realizado aportaciones específicas en numerosos capítulos de libros en ediciones tanto nacionales como internacionales. Testimonian también sus aportaciones científicas numerosos artículos de revistas y ponencias en congresos nacionales e internacionales. Es el investigador principal del proyecto, diría único por sus características y por su historia, de la recuperación de la judería de Granada, en el que convoca a investigadores tanto nacionales como internacionales. Y Miguel Ángel, reiterando el agradecimiento, te invitaría a que tomara la palabra cuando quisieras. Muchísimas gracias por esa presentación. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, tiene la habilitación, ¿verdad? De acuerdo. Porque había preparado una presentación. Se ve perfectamente. Perfecto. Ahora falta que yo me aclare. Estupendo. Bien, yo espero no cansarles demasiado, porque son muchas ideas las que yo tengo aquí en estos papeles anotadas, y la verdad que tengo mucho jaleo, mucho bullicio en la cabeza. No sé si seré capaz de transmitirla de una forma ordenada. En realidad la sesión que nos reúne aquí, pues yo había preparado algo así como aparece ahí en el título, algo acerca del nuevo tipo judío en la era del Palmaj, el nuevo tipo de persona judía. Me pareció interesante hacerlo a través de la cartelería, a través de la imagen, pero estoy utilizando para esta exposición no solamente carteles, sino también ejemplos de pintura y, por supuesto, pues imágenes de los fondos fotográficos del Museo del Palmaj. A través de todo esto recursos, mi idea era hablar un poco de la identidad, de la estética y de la indumentaria que se puede extraer, porque considero que el vestido, la forma de vestirse, dice mucho de la personalidad, y la personalidad del ser humano judío, en este momento, me estoy refiriendo a la primera mitad del siglo XX, cambia de forma radical, cambia hasta el punto de que hoy podemos decir claramente, yo creo que sin temor a equivocarnos, lo que serían las características propias
propias del arquetipo o del cliché de persona judía. Eso es lo que, lo que voy a intentar aclarar en esta sesión, porque como pueden ver en el esquema que voy a seguir, me preocupo tanto de las ideas que van configurando esa manera de ser especial, como de esa imagen identitaria que se ofrece desde Israel hacia el exterior. Hay una cosa que a mí me llama la atención y que entronca un poco con lo que decíamos en la sesión anterior. La sesión anterior se hablaba del mito del Palmaj y yo soy partidario, pienso que ese mito realmente no se configura en Israel, se configura fuera de Israel. Ahora lo vamos a ir viendo. Vamos a comenzar sin más dilación. Vamos a ver. Las primeras décadas del siglo XX realmente van a suponer la toma de contacto con la realidad de lo que hasta ahora había sido un sionismo europeo bastante idealista. Este contacto con la realidad se basa sobre todo en la actuación que realiza el Yishuv. El Yishuv en este momento va a contar con un aporte muy importante de una emigración muy joven que procede de los países de la Europa Oriental, de Rusia especialmente, y es quizás por eso por lo que traen una marcada ideología socialista. Naturalmente, el problema que nos encontramos en este momento, en la primera mitad del siglo XX, es que el Yishuv se encuentra con una tarea que realmente le cae del cielo, porque hasta ahora no se había pensado más que la configuración de una especie de hogar nacional, para entendernos, y perdón por la expresión, una reserva de indios en pleno corazón del Imperio Otomano. Pero a partir de este momento resulta que el Yishuv se ve en la necesidad de construir país. Y construir país significa tener que formalizar una empresa, acometer una empresa con una serie de esfuerzos perfectamente programados. El Yishuv, en esta empresa de construcción nacional, lo que mejor podía aportar era sin duda el conocimiento que tenía sobre la realidad geográfica, tanto física como humana, de Palestina. Pero la inmigración que acababa de llegar era una inmigración joven, llena de proyectos, de ideales, de ilusiones, y eso es lo que va a caracterizar, esa fuerza de la ilusión, es lo que va a caracterizar sobre todo este proyecto de construcción nacional. Lo que sí es cierto es que se trataba de un proyecto nacional con carácter de urgencia, porque había que salvar la judería que vivía en unas condiciones miserables en la Europa Oriental, la judería de Ucrania, de Rumanía, de Polonia, la judería de los oblasts rusos. De alguna manera había que sacarla a flote porque no podía seguir viviendo en esas condiciones de miseria. Por tanto, el proyecto que se realiza en realidad para la Europa Oriental y se realiza para una judería muy específica, no para toda la judería europea. Es probable que cuando ese proyecto se trasvase a Palestina, haya que reformular bastante puntos, haya que repensar las diferentes actuaciones que se habían proyectado. Y efectivamente, cuando este proyecto nacional de urgencia se impulsa desde Palestina, lo que nos vamos a encontrar es que necesariamente hay que replantearse una serie de conceptos. Por ejemplo, ¿qué significa ser judío? Por ejemplo, ¿qué significa para un judío la tierra de Palestina? ¿Qué relación mantiene con esta tierra? Sobre todo, hay que pensar también si la tierra de Palestina ha jugado un papel importante a lo largo de la historia judía, a lo largo de la historia del pueblo judío. Y por supuesto, hay un concepto que es fundamental, que hay que replantearse, que es ¿qué hacemos con Dios? ¿Qué lugar le vamos a dar a Dios? Porque a partir de este momento resulta que por vez primera en la historia de Israel, efectivamente, Dios pasa a un segundo plano. Lo importante ya no es la religión. A partir de este momento, lo importante son las cosas de los hombres, las cosas de los seres humanos. Pues bien, ese proyecto que se va a acometer de construcción nacional, como digo, requiere del despliegue de una gran fortaleza, de una gran energía, de una gran potencia, y esa potencia requerida se identifica en un primer momento con la fuerza masculina.
Tenemos que darnos cuenta de que en este momento los políticos, los ideólogos son sobre todo hombres, hombres que controlan, que dirigen a su antojo absolutamente todo este programa y que, por supuesto, lanzan todos estos programas salvíficos sin contar con la mujer que se mantiene al margen de la esfera pública, está relegada al cuidado del hogar, está relegada al mantenimiento de la tradición y a la educación de los hijos. Naturalmente, esto significa que el concepto de ser humano de la nueva nación, de este nuevo Estado que se está construyendo, tiene unos tintes, unas características no solo masculinas, sino muy específicas porque se basa en la personalidad de la figura del pionero, que es a la vez obrero y soldado, como ahora veremos. Como decía, es justamente en este momento, en este proceso de construcción nacional, cuando surge el mito. Es el mito de David frente a Goliat, el mito de cómo un grupo insignificante de personas frente a una gran masa está consiguiendo salir adelante, y no solamente salir adelante, sino salir con éxito. Como decía, yo creo que ni en la época del mandato, ni posteriormente a la declaración del Estado de Israel, en Israel se fue consciente de lo que suponía la construcción de esta figura, de este tipo de héroe, para los ojos de la comunidad internacional. Es decir, realmente, como digo y como decíamos en la sesión anterior, realmente la gente no era consciente, es decir, hacía lo que hacía porque había que hacerlo, no se lo planteaba, pero realmente para el mundo que rodeaba esa especie de milagro que estaba sucediendo, este tipo de personas tenían una valía muy especial. Esa valía especial, aún sin ser conscientes desde dentro del mandato, desde dentro del Estado de Israel, se refleja perfectamente en la imagen, en la plástica, se refleja en la cartelería, ahora veremos algunos ejemplos, pero se refleja también en los cuadros. Esa cartelería muestra la imagen de lo viril, la imagen de lo masculino definido desde el judaísmo, desde este nuevo judaísmo sociopolítico que intenta construir un Estado en Palestina, pero obliga, como hemos visto antes, a realizar ciertos reajustes, ciertas redefiniciones conceptuales, y yo creo que parte de esas redefiniciones son por obra y gracia del Palmaj y de toda su influencia en la sociedad de ese momento, la sociedad del mandato y la sociedad israelí posterior. Esos reajustes son muy variados, pero sin duda yo quiero destacar uno porque hablaba de ese público internacional que mira con estupor lo que está sucediendo en Palestina, lo que está sucediendo en Israel, y resulta que uno de esos aportes principales de la construcción nacional israelí va a ser sin duda el que se revisa de una forma argumentada cuál es el espacio femenino en la historia. Es decir, en este momento la mujer judía pide la palabra como sujeto histórico, conquista sus derechos, y a partir de este momento nada de lo que suceda que concierne al pueblo de Israel le va a ser ajeno. Es decir, la mujer judía en este momento deja de estar relegada a un segundo plano porque pide ser personaje de primera línea. Y las cosas de los hombres a partir de este momento serán cosas de todos, lucha social y lucha militar, como vemos, incluida. Bien, lo cierto es que este sionismo del que estamos hablando nunca fue lo mismo en Europa que cuando tiene que ser aplicado en la Palestina del mandato. Es verdad que la realidad geográfica, es decir, la dureza de lo que es el clima, de lo que es el suelo de Palestina, obliga a que cualquier planteamiento teórico pase rápidamente a un segundo plano. Lo importante es la práctica, la urgencia de la práctica, es decir, hay que dar soluciones a esa dureza física del medio que hay que poner a trabajar, hay que poner a producir para poder mantener a esta población. Tiene que ser la base de una estructura nacional, una estructura económica, social,
social, política, y por tanto requiere de una actuación inmediata. Así que la teoría pasa a un segundo plano. Creo que la generación del Palmaj, no me estoy refiriendo al Palmaj, a los miembros del Palmaj, que también, sino que la generación de ese momento va a ser la encargada de realizar el reajuste entre lo que es el idealismo y lo que es la práctica, lo que es la realidad. Entonces, eso significa que tienen que redefinir conceptos inmediatamente y además dejarlos muy claros. Por ejemplo, se tienen que plantear qué significa nación, qué significa esa estructura estatal que se pretende construir y sobre todo qué papel va a ocupar la religión. Un papel que va siendo cada vez más secundario porque el mandato de alguna manera está obligando a una laicización como ahora veremos. Una de las cosas que queda clara en la sociedad de este momento es que los sabra, es decir, las generaciones que ya han nacido en Israel, las generaciones hijos de inmigrantes que han nacido en Israel, desde luego hay una cosa que ya no recuerdan, hay una cosa que ya no les afecta en absoluto, es decir, la pobreza, la miseria que se ha vivido en los Shtetl, para ellos no tiene sentido. No tiene sentido y yo a veces esto lo comparo con lo que sucede en la actualidad con la celebración del Holocausto y con la conmemoración del Holocausto y determinadas ceremonias donde muchos no son conscientes de lo que se está conmemorando y podemos ver incluso actitudes pues bastante desafortunadas. Pero sinceramente se puede justificar, es que no lo han vivido, con lo cual eso supone un desconocimiento que en el caso de lo que vamos a ver, de cómo se va a configurar la nueva imagen del ser humano judío, bueno, pues es importante. Es decir, ese desconocimiento se transforma en arrojo, se transforma de alguna manera en yo ya no estoy, a ver cómo lo puedo explicar, yo ya no estoy subyugado por la miseria. Luego, si no estoy subyugado, puedo enfrentar cualquier cosa que me venga. Hay un tema, y es que a esta altura de la primera mitad del siglo XX, Israel comienza, el pueblo de Israel, el pueblo judío, comienza a dejar de entenderlo todo a lo largo de la historia en cuestión de premio-castigo divino. Es decir, si me porto bien, Dios me premia, si lo hago mal, Dios me castiga. A partir de este momento se comienza a pensar que Israel ya ha purgado demasiado sus pecados y que el concepto de pecado hay que sustituirlo por otro completamente diferente, que es el del compromiso con el pueblo, con la tierra y con la historia. Esto es fundamental porque ese compromiso con la tierra, con la historia, es lo que determina la actuación, lo que determina esa agilidad, ese movimiento inmediato, esa necesidad de dar respuesta y de superar cualquier tipo de inclemencia que proceda del medio. Hay un detalle que también contribuye a la configuración de esta figura, y es que el sionismo había utilizado, curiosamente, aunque el sionismo intentaba ser, en cierto modo, no todas las ramas del sionismo, pero en cierto modo procuraba ser laico, el sionismo había recurrido al texto bíblico casi como escritura de propiedad de la tierra que ahora administraba el mandato. Sin embargo, el mandato obligaba a la laicización de la sociedad judía, mediante su actuación, es decir, el modo en que manejaba la cultura, se imponía cada vez más este carácter laico de la sociedad judía. Perdón. La religión, ese papel que había jugado la religión en las comunidades europeas, en Palestina comienza a ser sustituido por lo que se conoce como activismo, es decir, el activismo social, el activismo político, viene a sustituir en buena medida la unidad que la religión había conseguido dar a las comunidades de la diáspora. Pero en Israel ya no era necesario, es decir, esa unidad ya se sobreentendía. Por tanto, ahora el activismo era de alguna manera la superación histórica de ese constante estar subyugado a la idea de pecado a la que me refería hace un momento. El activismo, por tanto, era la forma de mantener viva el derecho.
la defensa de las aspiraciones a la tierra prometida. Lo que sucedía es que, claro, esta tierra estaba bajo control, bajo el mandato británico, y por tanto debía de ser liberada si en algún momento se aspiraba a un Estado propio, a una sociedad propia por primera vez con su propia tierra, que era lo que siempre se había achacado durante todo el siglo XIX al pueblo judío en Europa, que era un pueblo con todas las de la ley para poder ser denominado pueblo, pero carecía de tierra. Si aspiraba a esta tierra, lo primero que había que hacer era liberarla. La cosa no era nueva, es decir, Palestina, la zona de, o sea, esta región, había estado bajo controles muy diferentes desde Grecia, Roma, ahora era el mandato el que había que batir, por supuesto, con el Imperio Otomano, con el recuerdo del Imperio Otomano muy próximo, pero sí es verdad que en el mandato se pone una especie de valor añadido. El mandato británico, los ingleses, son cristianos, por tanto es como si de alguna manera el enfrentamiento con el mandato fuese el enfrentamiento con los cristianos europeos que coleaba desde la Edad Media, es decir, de alguna manera se recuperan viejos rencores. Y quizá estoy siendo muy duro en estas palabras, pero el hecho de ver al otro como una masa mayor, como el cristiano, es decir, nos estamos enfrentando a alguien que ocupa nuestra tierra, pero no solamente el británico, es toda la cultura que el británico representa. Entonces, esta idea de que el mandato es el nuevo enemigo a batir, hace pensar en un principio, y esto quiero resaltarlo porque muchas veces se olvida, como en la historia de Israel en el siglo XX. Yo siempre que hablo de esta historia, me van a perdonar, pero siempre saco a relucir o la novela de León Uris, Éxodo, o la película. Es que cualquiera, la novela o la película me parecen magistrales por la cantidad de imágenes válidas que se pueden extraer. Pero me refiero a que cuando el que tenemos enfrente es el mandato británico, la administración británica, esto de algún modo lleva a pensar que probablemente el otro, el árabe, al que luego hablaré, aunque sea mm, con un par de notas nada más, pero hace pensar en un principio que a lo mejor el otro puede ser un buen aliado. Es decir, a lo mejor el árabe que está también sometido al mandato británico puede ser un aliado en esta lucha. Me gusta hacer hincapié en esto porque siempre, como hablaba de la novela de León Uris, pero se ve como en un principio la hostilidad, antes de que rompa la hostilidad con el árabe, lo que hay es un clima de bastante buen entendimiento y de bastante buena armonía. Y en realidad ese clima yo creo que había sido producido por la idea no de un Estado, que vendrá inmediatamente después, sino por la idea de construcción de un hogar nacional. Un hogar nacional no es un Estado. Un hogar nacional, que era lo que se pretendía en un principio, era una especie de salvaguarda, de lugar donde sentirse seguro después de tanto pogromo y de tanta violencia. En cualquier caso, es verdad que la comunidad judía de Yishuv y el Yishuv incrementado con toda esta aliot que están llegando, desde luego es cualquier cosa menos inocente y comprende rápidamente cuál es el juego político que el dominio británico se trae entre manos. La comunidad sabe perfectamente que tarde o temprano el dominio británico, el mandato, los va a dejar tirados, perdón por la expresión, pero son conscientes de que los británicos solamente están velando por sus intereses y lo que en un principio debía ser un mandato lo están administrando como si fuese una colonia. Esto de considerar el mandato como una auténtica colonia es lo que lleva precisamente a la comunidad judía, al Yishuv, y como digo, estos emigrantes, a repensar que a lo mejor el derecho a la tierra debe de abrirse un poco más. Es cierto que comienza a formularse la ley del retorno, pero en esta ley del retorno, por vez primera, nos vamos a encontrar que el judaísmo es algo más. No es solamente el contar con una madre judía, sino que un abuelo nos sirve también.
un padre judío cuando la madre no lo es, también nos sirve, porque en realidad el aspirar a la tierra prometida como judío, repito que en este momento se está definiendo desde una concepción sociopolítica totalmente distinta y no religiosa. Naturalmente, el aspirar a esta tierra prometida significa establecer unos lazos muy estrechos con lo que es Palestina y, sobre todo, lazos de respeto a la historia, al pasado, a los ancestros, y hay que comprender, es decir, ese respeto comienza por la comprensión de que la tierra es un símbolo, es un símbolo físico, pero es también un símbolo espiritual. Es decir, la tierra es lo que va a permitir mantener la unidad a lo largo de la historia futura. Entonces, significa que hay que respetar la tierra. Y esto implica una relación con la tierra completamente distinta de lo que es una colonia. Es decir, que una relación muy diferente de la que el mandato podría establecer. Una colonia significa explotación, pero la idea que tiene esta sociedad de la primera mitad del siglo XX en Israel es una idea de respeto, de armonía con el paisaje. Aunque eso sí, mucho cuidado porque no se trata de la armonía con el medio que se puede ver, por ejemplo, en esta obra de Reuben Rubin, se llama Primero Fruto, donde si nos damos cuenta, es un tríptico y si nos damos cuenta las dos alas del tríptico representan a los árabes y el modo que tienen los árabes de relacionarse con la tierra, pero vemos que uno está tocando el jalil y el otro está durmiendo, es decir, que realmente les falta, viven en armonía con la tierra, pero realmente les falta lo que vemos que tienen los judíos, ya sean mizrajíes o ya sean europeos, que como vemos están poniendo la tierra a producir con sus sandías, sus naranjas, sus niños, que también son un producto para la tierra. Es decir, cuidado porque no es la armonía del árabe. La armonía del árabe se puede entender, se puede durante un tiempo comprender como una armonía de paz, de vivir sin preocupaciones, pero la comunidad judía sabe que no se puede progresar de esa manera. La única forma de progresar es dando medio a la sociedad que se pretende construir, a esa nueva sociedad, dándole medios para subsistir. Por tanto, ese respeto al paisaje implica forzosamente el roturar tierra, desecar regiones pantanosas, todo lo que haga falta, pero sí que hay que, de alguna manera, mantener esa coherencia que se puede ver en los textos bíblicos, de respeto a la tierra, de armonía, y la solución que se encuentra, por supuesto, por parte de estos emigrantes que llegan desde Centro Europa, es el de utilizar una arquitectura y un urbanismo modernista que incorpora la ciudad jardín, como ahora veremos, y que de alguna manera el hecho de introducir la naturaleza, una naturaleza que en cierto modo es artificial y forzada, porque se están construyendo bosques donde no lo había. Pero el introducir la naturaleza en el paisaje urbano es esa seña de respeto, pero esa seña también de un programa futuro, de una serie de intenciones que podemos, que están perfectamente estipuladas. Por supuesto que formando parte de todo este sistema de producción, de este sistema de creencias, de este sistema de futuro, lo que nos vamos a encontrar es la fundación de Tel Aviv. La fundación de Tel Aviv es toda una declaración de intenciones. No es solamente una urgencia real, es decir, Tel Aviv no nace solo porque la población se encontrase ya prácticamente hacinada en Jafo, perdón, sino que Tel Aviv representaba, como vemos, representaba una respuesta a esa necesidad de expresión. Es decir, sí, estáis en los territorios del mandato, pero ¿qué estáis haciendo? Es decir, ¿quiénes sois vosotros que habéis llegado?
legado, ¿a qué os dedicáis? Bien, Tel Aviv es la demostración de a qué nos dedicamos en las tierras del mandato, qué es lo que vamos a hacer. Pero cuidado, porque Tel Aviv es una empresa que yo creo que todavía no se ha estudiado lo suficientemente bien. Es decir, por supuesto que hay muchas publicaciones acerca de cuáles eran los verdaderos intereses cuando se funda Tel Aviv entre 1906 y 1909, pero aquí tenemos cómo se va colocando la primera piedra. Esta es la imagen que nos puede ofrecer Rubin sobre lo que eran los arenales de Tel Aviv, pero desde luego que cuando estamos viendo cómo van haciendo la ciudad, cuál es la arquitectura que aparece en esta nueva ciudad, nos damos cuenta de que la intención es muy clara. Tienes que construirse una ciudad cosmopolita, llena de luz, llena de, como decía antes, de vegetación, tiene que ser funcional, tiene que ser una ciudad respetuosa con el medio. Yo siempre hago el mismo chiste, pero es que es tan respetuosa con el medio que levanta una losa de la acera y sigue viendo la arena que dibujaba Rubin en su cuadro, del mismo color. Es decir, que no ha hecho nada por cambiar, por alterar el medio. Sí es verdad que Tel Aviv representa mucho más, representa la búsqueda de lo específico en el marco de lo internacional, porque saben perfectamente que todo el mundo está mirando lo que está sucediendo con esta ciudad, es decir, con el urbanismo de la ciudad, cómo se solventan problemas, si se están aprovechando las ideas de otras ciudades, los problemas, o sea, la resolución de problemas en otras ciudades internacionales. Pero Tel Aviv representa mucho más. Tel Aviv no es la ciudad, no es como las ciudades del mandato, como el resto de ciudades, como puede ser Jerusalén, como puede ser Haifa. Es decir, hay una serie de ciudades que están ya perfectamente o Tiberíades, Safed o la propia Jafo, es decir, son una serie de ciudades que ya cuentan con su propia historia, ya cuentan con su propia imagen. Tel Aviv es también la construcción de una imagen, es decir, es la tarjeta de presentación de esta población de la primera mitad del siglo XX en el mandato y en lo que luego será Israel, la tarjeta de presentación hacia el mundo. Es decir, esto es lo que queremos ser, esta es la idea de ciudad que nosotros tenemos, la idea de sociedad que queremos poner en funcionamiento, esta es la idea de país que nosotros queremos establecer en esta tierra. Y la verdad es que representa sobre todo, y esto quizás lo que a mí más me atrae de esta parte de la historia del arte israelí, es sobre todo la oposición, el desafío cultural constante hacia la autoridad del mandato en Jerusalén. La autoridad del mandato había concentrado las actividades culturales en Jerusalén, pero Tel Aviv representa la disidencia. Y yo creo que en cierto modo hasta el día de hoy lo sigue representando. Y esa disidencia es precisamente lo que define esa nueva identidad, esa identidad del judaísmo que ahora se muestra como continuador de esos textos bíblicos, de todo lo que nos contaban esos textos bíblicos, pero con una apuesta muy decidida por la modernidad. Esta es la imagen de Tel Aviv hoy, donde podemos ver pues, esa ciudad jardín que se mete en todos los edificios y donde podemos ver pues, ese apego a la tierra a la que se ha aprendido a querer y a cultivar, pero por supuesto también esta idea de una ciudad totalmente moderna y perfectamente racionalizada. Bien, había que construir una identidad, había que construir una identidad cara al público internacional, y esa identidad que se va a hacer en este momento, y repito, es la generación del Palmaj la que yo creo que une perfectamente, la que engarza perfectamente todos los elementos. Esa identidad se va a construir sobre tres pilares. Los tres pilares son lo hebreo, lo militar, ahora veremos qué aporta cada uno de ellos, y por supuesto la religión. ¿Qué significa lo hebreo?
Cuidado porque a partir de este momento comienza una diferenciación de la que no todo el mundo es consciente. A partir de este momento la diferenciación entre judío y hebreo es manifiesta. Es decir, comenzamos también con algo que comienza a molestar y es la creación de etiquetas. Pero es que es obvio, es que es evidente, es que no nos puede servir el mismo calificativo de judío cuando tenemos un cambio de esta naturaleza, un cambio tan brutal. ¿Qué significa lo hebreo? Lo hebreo significa ser consciente de las características geográficas en las que se va a desarrollar el plan de construcción nacional. ¿Por qué? Pues porque la geografía aporta materiales, aporta colores, aporta forma. Puede parecer una cosa un tanto extraña, pero supongo que si, por ejemplo, yo me muevo mucho pues, entre Granada y Almería. Almería tiene mar, Granada es montaña, es sierra. Yo cuando llego a Almería, una de las cosas que más me llama siempre la atención es la luminosidad, pero es que el mar actúa como espejo, entonces es normal que allí la luminosidad sea doble, triple que lo que puede suceder aquí en Granada. Esto, repito, es una tontería, pero esto condiciona también el modo de vestirse, el modo de construir las casas, porque evidentemente si hay tanta luz tendré que de alguna manera protegerme frente a esa luz o bien dejar que pase. Bien, esto podría explicar el modo de construcción actual en muchos edificios de las ciudades israelíes donde prácticamente las paredes desaparecen para convertirse en persianas. Pero no es solamente eso, es que la luz acaba aplanando los volúmenes, acaba difuminando incluso determinados colores, determinadas formas. Es decir, que lo hebreo va a significar tomar contacto con la realidad física, comprender qué aporta el medio y, por supuesto, aceptarlo. Es decir, aceptarlo y modificarlo en el propio beneficio. Pero lo hebreo significa también ser consciente de que hay una historia muy anterior que se une, o sea, que da sentido al pueblo judío y que la mayor parte de esa historia ha sucedido en esta tierra. Con lo cual hay con la tierra una especie de arraigo arqueológico. Pero cuidado porque el arraigo arqueológico significa también un respeto histórico, un respeto hacia el resto de culturas con las que Israel ha entrado en contacto a lo largo de esa historia, de su historia. Es decir, Israel es consciente, este Israel que están haciendo es consciente de que buena parte de su razón de ser se debe al contacto con Egipto, al contacto con Fenicia o con la meseta de Siria, Líbano. Es decir, es consciente de todos los pueblos, de que todos los pueblos de alrededor, de un modo u otro, han aportado algo a su manera de ser. Y no lo rechaza, sabe que está ya incorporado en su esencia. Lo único que hace es ponerlo de manifiesto. Por ejemplo, lo podemos ver en muchos cuadros de Nahum Gutman, cuando habla, por ejemplo, cuando en este cuadro el cabrero antes de la tormenta, vemos cómo el cabrero está vestido al modo egipcio. Incluso en tendríamos que hablar de la escuela Betzalel y de cómo se va evolucionando y cómo va rompiéndose ese concepto de arte israelí que también sirve para construir este país, pero nos damos cuenta de que aquí se están utilizando recursos que son propios del arte egipcio, como por ejemplo el colocar las figuras de frente y de perfil, como se hace en la pintura egipcia. Decíamos que había tres bases. La otra, por supuesto, va a ser lo militar, y es que si se desea construir un Estado, hay que liberar esa tierra, como decía. Y lo militar va a ser muy importante porque aporta diferentes pautas al comportamiento social. Por ejemplo, el hecho de que la mujer también participe de la defensa de la tierra significa que a través del ejército se van a ir equiparando los géneros. Y significa también que la instrucción militar, el modo de pensar, la estrategia y demás, implica el aprendizaje de determinadas actitudes y formas de pensar. Formas de pensar y actitudes que, por ejemplo, a ese público exterior al que me refería, le puede llamar bastante la atención. Ahí pongo un caso como es el de la Hutzpah, que todo el mundo cuando llega a Israel y comienza a vivir en Israel, lo primero que dice, bueno, esta gente, ¿por qué son tan osados? ¿Por qué son tan, no atrevidos, no arrojados, sino por qué son incluso tan rudos? Bien, es la Hutzpah. La Hutzpah simplemente consiste en varias cosas.
pero desde luego una de las razones de ser de esta Hutzpah es que se eliminan absolutamente todos los decorados, todas las decoraciones, todo lo superfluo. No tiene sentido, no tiene sentido porque en la milicia lo más importante es lo práctico. Y lo práctico, por supuesto, va a ser una de estas características, de estas actitudes que la población de esta primera mitad del siglo XX acaba incorporando a su modo de ser. También la camaradería, también el sentido de racionalizar las cosas antes de sentirlas. Pero cuidado, porque esto no significa que no se pueda, que no se deba o no se pueda sentir. Naturalmente, el otro pilar va a ser la religión. Como ven, al lado de cada uno de estos pilares he ido colocando uno de los carteles más significativos. Hay infinita cantidad de carteles de este momento, pero si se dan cuenta, casi todos hablan de la construcción de un país y de trabajo, de vamos a hacer, vamos a proyectar, vamos a realizar. Aquí en donde aparece este Torá y Trabajo de 1946, nos damos cuenta de que lo religioso tiene que formar parte también de esta idea de Estado, de esta idea de persona, de sociedad, de individuo y de sociedad que anime el Estado. Lo que sucede es que en cuestiones de religión comenzamos a ver algo extraño, y es que hay una bipolarización, es decir, la sociedad judía del mandato y luego del Estado, realmente una sociedad donde nos encontramos que hay un Israel a dos velocidades. Una cosa es el Israel hebreo, que intentaba definir antes en torno a la ciudad de Tel Aviv, y otra cosa es el Israel judío, el que estaría representado por Jerusalén y por el factor religioso, es decir, por la importancia de la religión. Pues bien, con todas estas premisas, ¿cómo va a ser la imagen que se pretende ofrecer del nuevo ser humano judío? La idea, la necesidad de regenerar los patrones humanos judíos va a ser expuesta por Nordau, Max Nordau, en el segundo congreso sionista, en 1898. Max Nordau utilizaba diferentes expresiones, pero quizás la más simpática es que él hablaba de músculo, del músculo hebreo. Y el músculo hebreo significaba muchas cosas. El músculo hebreo significaba que había que dibujar un personaje muy diferente del concepto del judío oriental. A mí la verdad que es que me molestan mucho estas palabras porque no las comparto, pero es verdad que aparecen en muchas fuentes, en muchos documentos, más que documentos, en muchos artículos y libros que he utilizado, pero siempre se refieren a la judería oriental como afeminada. Y no sé exactamente a lo que se refiere. Creo que lo entiendo desde el punto de vista de que es una judería muy apegada a la religión, muy apegada a la tradición, y la tradición tiene un valor femenino más que masculino. Bien, pues Max Nordau, a través de ese músculo hebreo, lo que intenta es que de una vez por todas se destierre esa imagen del judío oriental como un judío inane, un judío que está replegado sobre sí mismo, que está sometido a cualquier tipo de vejación y que lo sufre absolutamente todo en silencio. Pues bien, no solamente eso, sino que también el músculo para Max Nordau tenía que ser el símbolo de la resistencia, es decir, el símbolo de la judería occidental, que había gozado de otra situación muy diferente, de algunos derechos más, de algunas libertades más, aunque tampoco excesiva, pero es verdad que progresivamente este judío occidental se iba asimilando a la cultura occidental. Entonces, de alguna manera, músculo era también el reafirmarse frente a esa asimilación. Por tanto, cuando Max Nordau hablaba de músculo, de fortaleza, de lo que es el músculo hebreo, estaba hablando de un nuevo tipo de ser humano, pero sobre todo de un tipo capaz de mantenerse en su tradición de una forma férrea, sin necesidad de adaptarse a lo que era la cultura del entorno.
Si observamos este concepto de músculo de Nordau, este concepto de fortaleza de Nordau, en realidad es una respuesta al antisemitismo europeo y sobre todo la construcción de una imagen que era necesaria era urgente, la verdad que más que necesaria es que era urgente para presentar ante el mundo. Es decir, esta imagen tenía que justificar el apego del judío a la tierra de Palestina. Efectivamente, como en arte sabemos muy bien, cualquier cosa que tenga que ver con la potencia, con la velocidad, con el volumen, con la fuerza, siempre se resuelve de mejor manera a través de los volúmenes propios del hombre masculino y musculado, que además, en el caso de la propuesta de Max Nordau, podría reafirmar su virilidad ocasionalmente apoyándose en las armas. Eso sí, en este momento son armas que por primera vez trabajan a favor de los propios intereses judíos, no a favor de los intereses del otro, como había sucedido, por ejemplo, en las guerras napoleónicas, cuando buena parte de la población judeo-alemana se enrola en las filas para ir a luchar. Esto la verdad que es de loco, para ir a luchar contra Napoleón, que precisamente le traía todas las libertades a vida y por haber. Bien, pues esta imagen del ser humano judío se centra en un principio sobre la figura del hombre masculino, musculado, y la verdad que este proyecto sionista de construcción de un ser humano previo a la construcción de un Estado se va a desarrollar en Palestina y se desarrolla es decir, en paralelo con lo que se puede entender casi una campaña de colonización. Es que muchas veces se compara lo que fue la empresa de los Halutzim en Palestina durante el mandato con lo que fue la conquista del oeste americano. Hombre, hay que salvar las distancias, pero en cierto modo algunos de estos personajes sí que pueden tener un cierto parecido. Bien, pues frente a la violencia, frente a la violencia secular ejercida contra el pueblo judío, por ejemplo, en Europa, el nuevo ser humano tenía que ser fuerte, tenía que demostrar además esa fortaleza, pero tenía que demostrarla de un simple golpe de vista. Y eso significa que de alguna manera, hay que configurar esa imagen, hay que adaptar a toda la población que está llegando al mandato, hay que inscribirla dentro de esa aura y de esa imagen y dotarla de las características necesarias para que sean, como digo, pues para que sean realmente declaraciones andantes de lo que va a ser el nuevo proyecto de Estado. La fuerza bruta que se necesita para esta empresa de colonización acaba contraponiéndose a lo que representaba la diáspora, que solo tenía la religión como eje en torno al que girar vitalmente. Y nacen así, como decía hace un momento, dos conceptos de pueblos judíos muy diferentes. El pueblo judío apegado a la religión, apegado a la espiritualidad, que estaría representado por el pueblo judío en la diáspora, y el nuevo pueblo judío, que es poseedor de esa fuerza capaz de transformarlo todo. Por eso podemos decir que de alguna manera la colonización convierte al ser humano judío en ser humano israelí. Es decir, es algo completamente distinto. Una cosa es ser judío y otra cosa es ser hebreo. Podemos decir que la tradición, como afirmaba hace un momento, es judía, es femenina, pero todo lo que tenga que ver con el futuro, con la modernidad, por supuesto que es israelí y masculino. Es decir, esto salta a la vista rápidamente en la mayor parte de los carteles que vemos de esta época, donde las figuras que aparecen son casi siempre hombres. Pues bien, con esta premisa, el Palmaj lo que hace es beber en la ideología de los Halutzim, de los pioneros, y por supuesto, sin lugar a dudas, tenemos que inscribir toda su actuación en la parte masculina y en la parte israelí. Lo masculino no solamente va a inspirar la imagen del Palmaj, sino que no la inspira, es que realmente la imagen del Palmaj. Es verdad que, como vemos en muchas de las fotos, los grupos de instrucción del Palmaj son grupos mixtos donde hay hombres y mujeres, pero la mujer
tendrá que acabar por masculinizar su actitud. Es lo que sucede pues, cuando leemos las declaraciones de alguna escritora como Netiva Ben Yehuda, que dice, bueno, es que si yo miro a mi alrededor, lo que veo son hombres más femeninos que yo. Con lo cual, de alguna manera, en estas declaraciones está asumiendo que para ser parte del Palmaj hay que tener una actitud masculina. Sin embargo, cuando analizamos cómo es la evolución del Palmaj, nos damos cuenta de que paulatinamente va a incorporar también como objetivo la lucha por la igualdad. Y además se trata, y creo que muy acertadamente, de una lucha por la igualdad compartida. En ningún momento se trata de una igualdad tutelada. Es decir, no es que el hombre esté dando la posibilidad de ser igual a la mujer. No, la mujer está diciendo, desde el primer momento, desde su participación en las filas del Palmaj, está diciendo, no, somos iguales, pero no porque tú lo digas, sino porque lo digo yo. Y es una reafirmación que pasa por el uso constante de palabras como género, ¿no? Pues bien, por supuesto que la mujer del Palmaj no se identifica para nada con esta mujer sufragista que está luchando por derechos y que, porque determinados derechos la mujer del Palmaj tiene claro que son suyos por nacimiento, es decir, no porque tenga que conquistarlo. Bien, en cualquier caso, nos damos cuenta de que en toda esta evolución que se produce en la sociedad del Palmaj y en torno al Palmaj, las cosas están cambiando, no solamente para la mujer, sino también incluso para el hombre. El tipo de héroe, por ejemplo, que leemos en la literatura, resulta que es un tipo de héroe muy primario, es decir, un tipo que lucha contra el poder extranjero, contra el mandato, es un tipo que está preocupado por estos primeros conflictos que se están produciendo con los árabes y está preocupado por la absorción de migrantes y está preocupado también por la creación de nuevos asentamientos. Voy a ir más rápido porque ya me estoy dando cuenta de que me queda poco tiempo. Entonces, bien, en todo esto hay también, y sobre todo para lo que vamos a ver inmediatamente, aunque sea muy deprisa, sobre la moda, hay un aporte que es fundamental y es la llegada de esta alía de jeques, de alemanes, que son difícilmente vistos por el Yishuv. El Yishuv no acaba de comprenderlo, incluso se ríe, de ahí el nombre de jeques, porque dice, bueno, esta gente no se da cuenta de que están viviendo en pleno desierto, siguen vistiendo sus trajes, sus gabanes, sus corbatas, pero ¿esto qué es? No han comprendido cuál es la realidad. Entonces, lo interesante de esta población es que se escapa poco antes de la llegada del nazismo a Alemania y trae aprendidas determinadas actitudes. Muchas de estas actitudes son profundamente masculinas y esa actitud tiene también que ver en esa formación del héroe de la que hablaba hace un momento. Pensemos que son casi 90.000 personas las que llegan de pronto entre 1930 y 1948 y por supuesto es una carga importante y una personalidad muy importante. Además es una élite, ellos se consideran, tiene una actitud bastante clasista y esto rompe, porque esto obliga también a repensar qué tipo de sociedad queremos. Una sociedad con clase, una sociedad con diferencia por el tipo de vestimenta, por el tipo de economía. Bien, obliga a repensar, pero es verdad que poco a poco se van asimilando determinadas cosas. Por ejemplo, se impone el saludo con el sombrero, o el saludo estrechando la mano, algo que en esta sociedad pre-israelí nunca se había tenido en cuenta. Son costumbres, ya digo, costumbres propias de la Alemania, o sea, de la zona germana, de la zona de Centro Europa. Pero lo que sí es importante es que a partir de este momento lo que queda claro es que hay que educar mente y cuerpo a través de esta empresa en el Palmaj y por supuesto que mente y cuerpo no están reñidas con el sentimiento y menos con el sentimiento religioso. Es decir, que todo esto, conjugar todos estos elementos es posible en la nueva sociedad. De esa manera, lo que también queda en evidencia es que la idea de Hannah Arendt y algunos más
cuando afirmaba que el judío se había dejado someter en el Holocausto, es decir, que no había hecho nada, no había combatido. No, esa idea no se sostiene, porque el judío israelí, el judío del mandato y luego el judío israelí, no es ese judío amilanado, ese judío que se deja acosar. No, esa actitud ante la vida la trae de Europa, con lo cual forzosamente el carácter combativo frente a lo arbitrario por ejemplo, del nazismo, frente a lo arbitrario de determinada postura socialista, eso lo trae ya aprendido cuando llega a Israel. Sí es verdad que si hacemos un paseo por diferentes carteles de la época en Alemania o en Rusia, o perdón, en la Unión Soviética en este momento, o en Israel, los parecidos son asombrosos. Pero la idea de suma y vence, es decir, de vamos a crear un ejército, aunque sea de trabajadores, esa idea ya la trae bastante bien aprendida de Europa. Con respecto a la indumentaria, a mí me interesaba porque siempre he pensado que la ropa es una forma de expresión de identidad, de expresión de personalidad. Y por supuesto, esta identidad que se está construyendo en Israel también se va a expresar de alguna manera a través de la indumentaria. Es verdad que se trata de un proceso lento desde que se va cayendo en la cuenta de que no solamente son cuestiones físicas del ser humano, es decir, no solamente hay que dotarlo de un cuerpo musculado o de una mente bien amueblada, sino que hay algunas cosas, como por ejemplo la ropa, que también sirve para reflejar esa identidad. Ese proceso es bastante lento en Israel, pero una vez que se desencadena, no para. Yo lamento por falta de tiempo y sobre todo por no cansarle mucho, no poder hablarle de lo que es la moda actual en Israel, porque es para perder el sentido. Es decir, creo que es la gran desconocida dentro de la industria de la moda. Ya va siendo hora de superar París, de superar Nueva York. Hay otro mercado y yo creo que Israel tiene mucho que decir en ese sentido. Pero en fin, desde el primer kibutz, como el de Degania, que aparece en 1909, lo que se tiene muy claro es que el paisaje es fundamental. El paisaje, o sea, la población tiene que estar adaptada al paisaje y, por supuesto, la población kibutznik tiene que estar o sea, más que ninguna otra, apartada, o sea, adaptada a ese paisaje. La verdad es que los kibutzim, a partir de ahora, van a ser el escenario ideal para todo este tipo, de cambio que se van a producir. Entonces, es verdad también que cuando pensamos en Israel desde Europa, se sigue manteniendo esa actitud orientalista propia del siglo XIX, propia de los viajeros del siglo XIX, que consideraban todo Oriente Medio como una especie de, bueno, era oriental, por supuesto, pero era también algo exótico y, por supuesto, una tierra indómita, una tierra primitiva. Esa idea sigue pesando no solamente en la intelectualidad europea, sino también en buena parte de los intelectuales que se desplazan a vivir en Israel. Por tanto, probablemente una de las cosas contra las que haya que luchar sea contra esa serie de prejuicios. Algunos, como por ejemplo, lo podemos ver en muchas muestras de pintura, pero podemos utilizar nuevamente a Nahum Gutman en este descanso en el campo, nos damos cuenta de que esta pareja de Halutzim está ya tan habituada, tan hecha a la tierra. Aquí vemos la tierra, lo que se va en esta parte verde, vemos lo que se va conquistando, pero está ya tan hecha la tierra, tan habituada, que ha comprendido que la vestimenta de la población autóctona, pues es una vestimenta que tiene una serie de características, o sea, que resuelve bastante bien las inclemencias del tiempo. Y entonces comienza a utilizar el pañuelo, comienza a utilizar estos pantalones que permiten esa gran movilidad propia, o sea, que se necesita para las tareas del campo, y comienza a adaptar su modo de vestir
a las formas de la población que había en un principio, de la población autóctona. Me estoy refiriendo tanto a la población árabe como a la población del Yishuv. Poco a poco vamos a ver cómo esa primera adaptación del que acaba de llegar a la Tierra se va a producir en sentido inverso, pero las cosas van cambiando, y una de las cosas que nos permite observar este cambio es, por ejemplo, que comienzan a producirse pues, estos certámenes de belleza. Era impensable, es decir, en un país que está enfrascado en una tarea muy concreta, dedicarle tiempo a estos certámenes de belleza o a elegir la reina del vino, la reina de la cosecha, parece pues cualquier cosa menos necesario. Es todo, no sé, bastante banal. Pero esto indica que la población ya está en otra historia. Es decir, ya vamos pasando la etapa del mandato, vamos a pasar a la etapa de la construcción del Estado, y probablemente tendremos que aprender a comportarnos como cualquier Estado internacional. Es decir, podemos incurrir en los mismos errores de cualquier Estado. Por supuesto, se sigue manteniendo la idea de que hay que mostrar el país de una forma idílica, aunque todo el mundo es consciente de que no lo es, y empezando pues por algunos viajeros o algunas artistas como Ana Tico o Ana Tijo, que cuando llega a Palestina pues dibuja aquí en Escalera o en Montañas de Jerusalén, dibuja un paisaje pues no solamente agreste, sino un paisaje bastante pobre, con lo cual cuando la judería ve este tipo de imágenes, evidentemente no siente ninguna intención de emigrar a Palestina. Hay un problema también con respecto a la moda, y es que el Estado, o lo que va a ser el Estado, tiene muy claro desde el principio cuál quiere ser, o sea, cuál tiene que ser la imagen a través del vestido que se ofrezca cara al exterior. Y esa imagen tiene que ser, termino ya mismo, esa imagen tiene que ser una imagen hecha a la occidental. Aquí he puesto estos dos fotogramas de la película de Salah Shabbat, y para mí es una de las mejores películas de la historia del cine israelí, porque la puedo ver 20.000 veces y 20.000 veces seguiré soltando la carcajada. Pero he puesto esta imagen en contraposición a la de Bienvenido Mr. Marshall, porque creo que refleja muy bien cuál es, si nosotros viésemos aquí en España esta imagen en cualquier momento, diríamos folclórico, étnico, absurdo. Bien, pues para la población israelí, de lo que va a ser la población israelí del nuevo Estado, o la población del mandato, ver a Salah Shabati, además siempre me gusta decir lo de Salah Shabati, es un juego de palabras de perdón porque he venido. Acaba de llegar de un judío mizrahi y acaba de llegar con toda la familia vestidos de esta manera. Cuando alguien ve este tipo de persona vestido así, lo normal es que sienta miedo, pero miedo a que rompan la idea de imagen que se quiere proyectar cara al exterior. Esa imagen no tiene, o sea, no pasa nada porque se construya también a través de híbridos. Por ejemplo, aquí vemos como ella viste el sarafán, que es una especie de vestido largo hasta casi los pies propio de la zona de la Europa Oriental, y cómo él lleva la kefía, es decir, no hay ningún problema. Sin embargo, el modo en que él está vestido tiene mucho que ver de esa influencia militar de la que estábamos hablando antes, y es una pareja del kibutz Revivim. Bien, ¿qué pasa entonces con la moda? Se construye termino ya, prometo que termino en 2 minutos. Lo que sucede con el vestido en este momento es que se convierte en la imagen estereotipo de lo que va a ser, de lo que se quiere que represente a Israel. Va a ser, por supuesto, un pueblo en uniforme no solamente militar, sino porque prácticamente todo el pueblo viste igual, precisamente para responder a esa imagen. Una imagen que está basada en el trabajo. Esta es la ropa de trabajo y esta es la ropa que puede, de alguna manera, suponer un extra, que es la ropa de los sábados, en la que se puede incorporar la camisa blanca, se puede incorporar algún adorno, pero todo esto es superfluo. Entonces, lo que estamos viendo es cómo se está construyendo una moda en lo
práctico, lo simple y además donde se exige un respeto a esos conceptos a través de los tejidos que se utilicen. Los vestidos tienen que tener una cierta durabilidad, no pueden ser de quita y pon. Bien, todo este tipo de moda que se va construyendo en los años 30, por supuesto que se aprende a través de los escaparates de la recién abierta calle Dizengoff, de la Rehop Dizengoff a partir de los años 30. Dizengoff es el lugar de paseo, es el lugar donde esos sábados se puede tomar un café y donde se puede ver a la gente que quiere dejarse ver, aunque sea vestido con el mismo hábito. En este momento comienza por parte del Estado, por parte de la autoridad, comienza la idea de que es muy importante que Israel tenga su propia industria textil, su propia industria de la moda, y comienzan a abrirse algunos talleres. Sin duda, en la década de los 50, el principal taller antes de los 50 va a ser la industria ATA. ATA significa pues ese modelaje no solamente de uniformes, sino también de ropa de trabajo, de mono y demás. Pero ATA poco a poco, aquí estamos viendo cómo son los talleres de ATA, ATA poco a poco tendrá que competir con las nuevas casas textiles, con una moda cada vez más informal que se inspira además en el pop art y que abandona paulatinamente este tipo de modelos que, como vemos, esta es la imagen que desde el exterior digo que, os decía al principio, que se convierte en la imagen del héroe israelí. Es decir, el héroe israelí está vestido de esta forma. No sabemos si es militar, si es obrero agrícola, pero lo asociamos con este tipo de vestimenta y, por supuesto, con el temple, el gorro tonto que forma parte, quizá el símbolo por antonomasia de toda esta moda. Como digo, lo interesante es, esta es la imagen que se construye, esta es la imagen que se quiere transmitir. Esta imagen irá cambiando, por supuesto, por la necesidad. Estos son los tejidos, estos son esta es la ropa que, bueno, asombrosamente irrompible. No hay manera de romper esta ropa, pero como digo, a partir de los 50 hay que luchar contra la llegada de influencia desde el exterior, como puede ser pues, todo este tipo de diseño. ATA acaba contratando a Lola Bear Ebner, que va a dar la respuesta a esa moda, pues utilizando mucho más colorido, utilizando mucha más fantasía y rompiendo esa uniformidad poco a poco. Termino, es decir, que lamento haber ido tan deprisa, pero sí es verdad que el nuevo Estado rompe también esa imagen. Cuando había conseguido crearla, la imagen de militar, entre militar y obrero, esa imagen comienza a romperse y, por supuesto, ese look, a mí me gusta llamarle macho porque realmente es como se define en la historia de la moda, ese look macho comienza a desaparecer en los años 70. Se convierte todo en color, en variedad, en aplique, como vemos, collares, es decir, todo tipo de joya y demás, de bisutería, claro. Y finalmente, voy a hacer quiero hacer una alusión a la presencia árabe y mirrají en las artes gráficas, porque aparece poco, pero cuando aparece, como sucede, por ejemplo, en este cartel de 1954 para celebrar el Día Obrero, aparece codo con codo, es decir, que ese respeto hacia el árabe continúa a pesar de las hostilidades, se mantiene durante muchísimo tiempo. Quizá cuando pensamos en por qué se comienza a separar lo árabe como parte integrante de este Estado, tendríamos que fijarnos en cómo se considera al otro, es decir, al otro judío que ha llegado de los países árabes. Y nos damos cuenta, era lo que hablaba antes sobre Salah Shabati, nos damos cuenta de que en realidad lo que sucede no es miedo físico, es un miedo a que este tipo de personas que llegan o este tipo de personas que viven en pleno corazón del Estado puedan romper la estructura que se ha creado y la idea
de Estado y de nación o el proyecto de futuro que se ha creado. Es decir, no es tanto un miedo físico, un miedo a la agresión, como un miedo a que sean capaces de hacer saltar por los aires todo un proyecto que nace con el sionismo y que un proyecto que está bastante bien pensado, bastante bien meditado y que ha supuesto la redefinición de muchísimas características. Es decir, esto es, con esto cierro, esta es la estampa que verdaderamente se teme, la de alguien que no representa la imagen que nosotros queremos dar de persona totalmente renovada, de judío totalmente nuevo hacia el exterior. Pido perdón por haberme extendido tanto, pero bueno, pues hasta aquí mi intervención. Es decir, si hay alguna duda, pues por favor me la plantean y con mucho gusto, si la puedo aclarar, la aclaro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, enormemente por la cantidad y variedad de información y de descubrimientos que nos hace en cada una de las ponencias que tiene a bien ofrecernos. Yo la verdad que no sabría por dónde empezar y me gustaría que si alguien en esta sala virtual quiere hacer alguna reflexión, comentario o sugerencia, por favor, que tome la palabra y que intervenga. Antonio. Bueno, venga, aunque luego lo hablaremos tranquilamente. Yo después también. ¿Eh? Cuando dice luego lo hablaremos tranquilamente. No, vale, no, me ha encantado. Tú ya sabes que tu intervención es que te voy a contar. A mí me encanta, si lo hablamos muy a menudo y ha estado genial, ¿no? Ha estado fantástico como lo has expuesto. Me estaba acordando cuando planteas, primero, yo creo que, a ver, no sé si coincidimos, cuando la idea de hombre nuevo, que quieren, con todo lo peligroso que tiene ese concepto, pero vamos a llevarlo a como lo desarrollan ellos, no tiene nada de religioso. Es decir, ni por la parte de la derecha ni por parte de la izquierda. Ni el revisionismo de Jabotinsky ni la izquierda, ¿no? Y de hecho, lo religioso queda excluido totalmente, ¿no? Y lo hebreo sí tiene que ver, ¿no? El concepto del hebreo, de la tierra, que es diferente a los judíos. Pero luego lo veremos en Jonathan Ratosh y en el movimiento cananeo posteriormente. Pero cuando hablas de la mirada hacia los británicos, ¿no? Los británicos como cristianos. Yo ahí, eso lo hablaremos aquí, pero, yo creo que es distinta la mirada hacia los británicos por los revisionistas y por la izquierda. Los revisionistas los ven como colonizadores, como alguien al que hay que combatir. Me estaba acordando ahora de ese momento delicioso de una novela de Amos Oz, que una historia de amor, no, una pantera en el sótano, ¿no? Cuando el pequeño Amos Oz, está enseñando hebreo a un sargento, un calaniot, además, un sargento británico, y se encuentra un Amos Oz que está rodeado de revisionismo, porque todos los Klausner son revisionistas, y se encuentra en la puerta pintado aquello de Profi Boquet, ¿no? Profi traidor, porque los revisionistas dicen que es un traidor porque está con los británicos, pero me da la sensación de que la izquierda, la relación con los británicos es distinta, ¿no? No creo yo que sea una relación práctica, es práctica, pero no, en momentos es combativa, pero en otros no tanto. Ellos necesitan de los británicos. No sé, es lo único que quería verlo contigo, ¿no? Esa relación que yo no la veo tanto del concepto cristiano, que puede que sea, ¿no? Sino el hecho de que son una potencia administrativa y europea, porque ellos son... Exactamente, es que el hecho es que son europeos. Entonces, cuando yo me refiero a cristianos, me refiero a que son europeos, representan la cultura europea y toda la historia
de la diáspora europea, toda la historia asociada al sufrimiento y demás. Ahora, yo no sé, igual no me he sabido explicar, pero O yo no creo... lo he entendido bien, que puede No, no, ser no, eso. no. ¿Eh? Es que como yo he ido rápido, pues yo creo que es decir, toda la comunidad judía, tanto el Yishuv como todos los inmigrantes, tienen muy claro lo que están haciendo los británicos y lo que representan los británicos. Ellos tienen clarísimo que los británicos van a vender Palestina por un puñado de lentejas, porque le interesa más el petróleo de los Emiratos, de Irak y demás. Entonces, saben perfectamente que tarde o temprano los va a dejar en la estacada y que los van a vender. Entonces, esa es la idea que yo quería manifestar, es decir, que tontos no son. Entonces, siguen tratando al inglés como esa amenaza que se ha vivido constantemente en Europa, Okay. desde la Edad Media. María José, quería Yo, comentar. tengo sí, que no sabía si la había desactivado. Yo iba a hacer iba a dar mi opinión, iba en la misma línea que la de Bernardo, que yo no creo por supuesto, vamos, pero tampoco soy yo especialista en esto, tú bien lo sabes, Miguel Ángel. La cuestión religiosa yo no creo que lo vieran yo creo, por ser cristiano, el enfrentamiento con los ingleses, ni siquiera por ser europeo. Yo creo que simplemente por ser la fuerza, podemos decir, de ocupación o ser los que están oprimiendo o están dificultando la creación del posible Estado de Israel. De hecho, al principio tienen una buena relación hasta que empiezan ciertas prohibiciones, restricciones hacia la inmigración israelí. Y yo creo que yo no estoy totalmente de acuerdo. Y luego lo que tú dices, Miguel Ángel, pero vamos, que tampoco soy especialista, pero tú dices que todos sabían lo que iba a pasar. Yo ahí no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo por los documentos, porque yo creo que desde nuestro punto de vista y conociendo a los ingleses, y a toro pasado es fácil decirlo, perdonar la expresión coloquial, pero claro, yo creo que cuando uno lee, por ejemplo, ¿te acuerdas que nosotros pusimos en el libro los documentos estos ¿cómo se llame? Uy, que tengo la cabeza. Del jerife de la Meca, de Hussein, y los mismos y documentos de los judíos. Y ellos realmente, en el momento en que firman estos acuerdos, incluso la declaración Balfour y tal, yo creo que sí creían que se lo iban a dar. Entonces, el problema es que los ingleses, y yo creo que ahí está el problema de enfrentamiento, vamos, los ingleses empezaron a maquinar lo que ya estaban haciendo, que estaban firmando un acuerdo que iba en contra tanto de los árabes como de los intereses árabes como de los intereses judíos. Y yo creo que cuando reacciona, evidentemente, no es que se enteren el día que sale publicado el decreto, el acuerdo, pero cuando se dan cuenta ya es tarde para reaccionar. Pero yo creo que desde el principio, hombre, que no se fiaran mucho en ingleses, pues no, porque no son de fiar, pero porque se veía que no, porque se la estaban jugando a los árabes también, pero es que hasta muchos de los propios ingleses creo que se lo creían. Yo me acuerdo cuando vi la película de Lorenta Arabia, que se lo hago ver a nuestros alumnos, cuando teníamos un curso que duraba un curso, que ahora ya no da tiempo, pero porque realmente para mí el resumen de toda la película es cuando llegan a Damasco y salen de Damasco. Y que además siempre tenía con mi alumno, pero bueno, ¿quién? Omar Sharif. Y digo, mira, ya sé quién es quién. Pero realmente yo creo que lo descubren tarde, pero que no eran conscientes antes de que iban a ser engañados. No es que se fiaran plenamente, pero no sé, pero vamos, esa es mi opinión personal, tampoco tengo datos para reafirmar mi... No, es verdad que los documentos dan para pensar justamente eso, que no eran conscientes, pero yo pienso que en el fondo conocían perfectamente cuál era la situación y por dónde
qué derrotero iba a tomar. Entonces, yo creo que, o sea, sí, me mantengo, sí defiendo que en el fondo sabían que tarde o temprano iba a suceder algo así, porque habían visto cómo los ingleses estaban de alguna manera también dando la espalda a los propios árabes, y lo único que estaban Pues haciendo... claro, eso es lo que te digo, que efectivamente que después de, se ve, por eso hacía referencia a la película de Lawrence de Arabia, y las reflexiones del propio Lawrence, por ejemplo, en los pilares de, ¿cómo se llaman los pilares de? No lo sé, no lo recuerdo. Un libro suyo que se llama Sí, sí, sí. Los pilares, y no me acuerdo, bueno, ya sabéis cómo tengo la cabeza yo para los nombres. Los 7 Entonces, lee pilares el de la libro y sabiduría. ves que cómo va desde los pilares de la sabiduría, ¿no? O algo así. Y entonces ves cómo realmente dentro del mismo sistema inglés ya confían y cómo van viendo cómo van traicionando a los árabes. Y como bien dice el refrán árabe, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, por las tuyas remojar. O sea Sí. que, pero por eso te digo que yo creo que el enfrentamiento, que no eran tan conscientes, pero que poco a poco se fueron dando cuenta, y que el enfrentamiento era por ese miedo a poder ser traicionado, aunque yo creo que no eran, que no acababan de poder, no podían acabar de creerse del todo que fueran a ser tan falsos. Y luego, y entonces el problema era porque eran los opresores, llamémosle Pedro, pero al fin y al cabo, y eran para uno y para el otro, y luego, pues claro, jugaron muy bien a fomentar el enfrentamiento entre las dos comunidades. Entonces, no sé, es un tema... Sí, yo creo que es un tema que tengo que repensar más, sí. No, nunca lo tengas que repensar tú. Quería decir que es un tema muy interesante porque además, de hecho, trabajando con los mismos textos, Es que eso es lo que sucede, que trabajas con los mismos trabajabas con los textos mismos textos y y entonces puedes... Sí, llegas a conclusiones diferentes. exactamente. Entonces, tú y yo trabajamos con los mismos textos llevamos trabajando 20 años. Sí. Y, o sea que no es un año ni dos. Pero yo también he de decirlo que a veces, por ejemplo, cuando leí la novela de Amos Oz, creo que fue la del Amor y Muerte o algo así, bueno, o cualquiera de ellas, que yo me creía que la escena que tú has dicho era de Amor y Muerte, bueno, era de un ese en el sótano, pero te replantea otra vez muchas cosas, o por ejemplo el libro de Alisa Ginio sobre su familia en Jerusalén, que eran del Yishuv antiguo de toda la vida, y te replantea, bueno, a mí es un tema que me gusta mucho. O por ejemplo lo de los viajeros mismos, cuando lee el libro de tanto de viajeros cristianos como de judías Sí. o de musulmanes, como ves la historia de esa zona, sobre todo el Yishuv antiguo, muy diferente, ¿no? O sea, y cómo el enfrentamiento con los árabes es totalmente ajeno a las relaciones que ellos tenían. Sí. Y entonces es una cosa que fomentan los ingleses. Pero bueno, no vamos a... que nos gusta a los dos mucho el tema y siempre hablamos. No, a mí me ha encantado toda la parte que ha hecho de la moda. Me ha encantado muchísimo. Además, que eso lo quería resaltar yo también. Lo de la parte de la moda me parece muy interesante. Yo he llevado una camisa ata todavía en el kibutz de esas azules y unos pantalones más duros que nadie se puede imaginar. Aquello no había quien lo rompiera, ¿no? Te servían para estar en la vaquería como para ir al lul con la gallina. Pero que a mí me ha gustado mucho, sobre todo el concepto, ¿no? Hay por ahí unas imágenes que ruedan por internet, y si lo llego a saber, sobre Tel Aviv justo después de la guerra. Se ve Tel Aviv en Tiberíades. Y van todos vestidos que parece que son militares, de uniforme. Exactamente. Sí, es que realmente es que la compañía ATA, cuando empieza a producir, lo que produce son uniformes, y lo que produce son ropa basada en ese tipo de tejido, y claro, pues tienen que ser prácticos, irrompibles, duros, pero en fin. Yo, si me permitís, volviendo un poco a la reflexión de la conversación de antes de María José, Antonio, Miguel Ángel, volviendo a esa extraña
relación o percepción, ¿no?, de lo que sería esa población, ese yishuv, respecto a la política británica. Yo me da la impresión de lectura antigua, es algo muy personal, ¿no?, que los británicos siempre en esa zona actuaron de una manera muy tacticista, podríamos decir, muy cortoplacista y casi apostando por uno y por otro, porque sus intereses podían ser muy, muy cambiantes, ¿no? Tanto durante el periodo de la... Estaría pensando el periodo de la Segunda Guerra Mundial, cuando le interesaba enormemente la colaboración israelí para evitar que el eje entrara, por ejemplo, desde Irak. Pero yo creo que puede haber también un cambio de percepción mucho más antibritánico, donde esa desconfianza se acentúa sobre todo a partir del 45, una vez acabada la Segunda Guerra Mundial. Es decir, una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, la emergencia estratégica de necesidad de campo de batalla, digamos, se ha eliminado, la situación en la que hay, y ahora se abren unos nuevos marcos políticos, unos nuevos horizontes, podríamos decir. Y en esos horizontes el Imperio Británico quería seguir manteniendo su estructura y su influencia de imperio en la zona. Y yo creo que eso rápidamente ellos lo captan. Un imperio que, me atrevería a decir, una influencia que todavía se puede percibir en, bueno, tanto a nivel de intervención como, por ejemplo, la especial, entre comillas, relación que tienen con Jordania, ¿no? Es decir, yo creo que es un periodo de tiempo concentrado donde ese tacticismo puede dar opciones a ver si era una desconfianza estratégica, cercanía, lo que antes se ha comentado, en la impresión o reflexión o percepción que ellos podían tener de esa potencia colonizadora británica, y también porque yo creo que, digamos, hay una especie de clarificación del horizonte británico, de las intenciones británicas, justo acabado la Segunda Guerra Mundial, es decir, el año 45. Y ese periodo que va desde el 45 hasta el 48-49, incluso en la propia guerra de independencia, cuando los británicos amenazan de sus bases en Egipto en intervenir contra el Estado incipiente de Israel en ese proceso de guerra de independencia, era algo que yo creo que se veía percibir. Ellos lo veían claramente, pero era ese tacticismo que la dialéctica de la guerra, durante la guerra, imponía, y luego ese periodo crítico, creo yo, desde el 45 al 48-49, y luego evidentemente el desmantelamiento del Imperio Británico. Es una reflexión que tenía en la cabeza. Yo quería decir solo una cosa y voy a ser breve, procurar ser breve. Primero, Miguel Ángel, eres algo, porque siempre tus conferencias son tan sugerentes que luego, por lo menos para mí, son fantásticas y son sugerentes, y entonces a mí me hace reflexionar y bueno, podría estar... Lo único que quería decir es que, por ejemplo, hay un momento que hace poco que estaba releyendo por no sé cuántas veces, el Cuarteto de Alejandría de Laurent Direct, los dos últimos libros, el de Baltasar y Clea, habla de un poco del problema del problema de las relaciones de Egipto, estaba el rey todavía, en las relaciones de Egipto con los judíos de Palestina. Y entonces, claro, cuando lo lees, y él lo está escribiendo casi en el momento, o sea, no, son unas novelas de ficción, pero la protagonista, que es judía, es Justine, que se va a vivir a Palestina, pero en realidad no se va porque es que estaban vendiéndole armas, bueno, esa típica. Pero lo que sí refleja muy bien es esa relación compleja de los judíos de la época preestatal con los vecinos árabes, con los árabes, con los egipcios, con los tanto musulmanes como con los cristianos. Es muy interesante toda esa época porque realmente tiene tantos perfiles, tantos matices que bueno, que muchísimas gracias, Miguel Ángel, porque Gracias a vosotros. ya, ahora ya no sé si dormiré. Pues, o sea, que esta noche no duermo, la culpa es tuya. Pues como yo tampoco voy a dormir porque no duermo apenas, pues me llama. Pues léete, pues cuando tengas tiempo, léete del Cuarteto de Alejandría, sobre Sí. todo las dos últimas, que hablan de, yo creo que Baltasar y Clea. Clea. De Laurent Direct. Y porque trata el problema ese,
raro de... Claro, es que son muchas... Es que ese momento lo más interesante, creo yo, es cómo se construye el sistema de relaciones, porque nosotros estamos acostumbrados a verlo tan como muy tajante, es decir, o bueno o malo, pero es que en ese momento quién era bueno y quién era malo. Entonces, Claro. Allí, claro, el protagonista que se supone que es un alter ego del autor, trabaja en la embajada inglesa, pero al par está, es muy íntimo de esta familia de judíos y cristianos, y ya trata todo el problema eso de Palestina, de cómo los ingleses realmente intervienen mal, ¿cómo se dice en Almería? Mal encarando, ¿no? Mal metiendo. malmetiendo. Metiendo a uno contra otro, y realmente el resultado es el que fue y el que es, que todavía estamos viviéndolo, ¿no? Es muy bonito ese tema. Magnífico, estupendísimo. ¿Hay alguna reflexión, alguna pregunta, algún comentario más? Pues si no hay ninguno, si os parece, podríamos dar por concluida la sesión de esta conferencia aquí y nos emplazaríamos a la siguiente y tendréis comunicación e información de ella pues, a través de los cauces habituales, ¿no? La página del Instituto de Aarón, redes, etc. Ante cualquier duda o comentario, por favor, enviarnos un correo en el enlace que tenemos en el Instituto de Aarón, en la página web, y con mucho gusto, tan pronto tengamos un segundito de tiempo libre, os respondemos. Antonio, ¿iba a decir algo? Era que Guillermo se había despedido, le decía yo. Pues perfecto, damos aquí por concluido la sesión, voy a parar la grabación. A ver.